miembro de AMS hace 5 años. Logré entrar a AMS por lo que tenía necesidad de seguir estudiando y AMS tenía un programa de beca. Ese programa de beca me pareció la oportunidad para poder seguir estudiando. Aquí he conocido a muchos jóvenes que tienen el deseo igual que yo de superarse. Cuando inicié pasé por un proceso donde el cual me capacitaron sobre diferentes temas sociales, me enseñaron técnicas, metodologías sobre sociodramas, cómo ir a dar una charla, cómo a dominar el escenario, cómo dominar ese miedo que cuando uno inicia le da. Bueno, AMS me brindó la oportunidad de estudiar el técnico en banca y finanzas, una carrera que se estaba dando por primera vez aquí en el departamento de Carazo, nunca antes se había dado y era una oportunidad bien grande. Este proyecto ha venido a ayudarme a mí y a mi hermano en gran manera, a él en sus gastos económicos para pagar sus instrumentos, sus materiales que él ocupa en su carrera, y a mí me ha ayudado a aprender a desenvolverme, también me ha ayudado mucho a aprender más sobre temas sociales como embarazos a temprana edad, VIH, violencia, etc. Podemos ver que en el proyecto actualmente se está viviendo una situación económica muy mala. Yo comencé en AMS cursando mi primer año de secundaria. AMS siempre me ha ayudado desde que estoy en secundaria, estoy cursando mi tercer año ahora y bueno, estoy muy bien, estoy cómodo con mis compañeros. AMS me brinda todo lo que son materiales, dinero para seguir con mis estudios, salir bien con mis clases. Nosotros vamos a impartir charlas y teatros a otros colegios de temas sociales, pero antes de eso somos capacitados. Me siento feliz de estar aquí porque mis compañeros me tratan bien y también son buenas conmigo, igual que los miembros de AMS, pero ahora se ha presentado la problemática en España, que es el dinero, y eso me preocupa porque no sé cómo van a solucionar este problema, pero la verdad espero que se solucione porque yo quiero terminar mi carrera aquí y espero seguir siendo parte de AMS. Bueno, ahorita nos encontramos en la escuela Emmanuel Mongalo. Nosotros venimos por parte de AMS. Cita, vení. ¿Qué fue? Vení, miremos el programa, te voy a chinear, vení. No te preocupes, te voy a chinear, vení. No, es que ahorita estoy ocupada. Miremos la programación, está bonita, vení, te voy a chinear. No quiero. Que vengas. No quiero. Yo también peluche. Mira, así cuando vos estabas chiquito, yo te chineaba, te acariciaba, ¿y por qué ahora no lo querés? Es que antes estaba chiquita, ahora ya. No te preocupes, vení. Te voy a chinear, no vení. quiero. Entonces no. Pues no, ya está. Ahorita nos encontramos en la escuela Emmanuel Mongalo conversando con la directora del instituto. Apoya al grupo de muchachos que está trabajando en este sistema. Vamos el tema de abuso sexual. Es un tema muy interesante, pero a mí me gustaría saber su opinión. ¿Qué usted opina del trabajo que nosotros realizamos? Creo que el mensaje es muy bueno porque es meramente preventivo. Se entiende el mensaje porque lo están diciendo los jóvenes. Les ayuda a prevenir situaciones que están dentro de la sociedad. Nos sentimos muy agradecidos porque personas como usted nos brinden ese apoyo. Una vez capacitados, comenzamos nuestro trabajo, realizando teatros en nuestra propia asociación, así como en los colegios y sus comunidades. Hemos creado murales de los diferentes temas aprendidos: abuso sexual, género y violencia, VIH-Sida, infecciones de transmisión sexual, medio ambiente y murales a base de materiales reciclados. Hemos participado en actividades con otras organizaciones, como los campamentos dirigidos por la organización Puntos de Encuentros y actividades con CONICIDA. Desde el año 2005 hemos tenido el aporte, hemos tenido la integración de esta organización. Este trabajo ha estado enfocado
en el trabajo comunitario y en las poblaciones más retiradas del municipio, de la cabecera municipal. Por ejemplo, como representante del Ministerio de Salud, podría decir que el trabajo ha sido eficiente. En todo este tiempo AMS ha estado allí, hemos hecho ferias de la salud, hemos trabajado en las escuelas, hemos planeado las jornadas de Ligas del Saber. En el Parque Central hemos estado trabajando en los murales, hemos hecho certámenes de murales, tuvieron el primer lugar en la creación, en la construcción de murales. Otro aspecto también importante es que trabajan en tiempo completo. Nosotros, en nombre de la CONICIDA, agradecemos profundamente, ¿verdad?, a la asociación Activo Común Solidario por el trabajo fuerte que ha realizado con nosotros. Hola, mi nombre es Mayra López Romero, soy graduada en licenciatura de Promoción Social y Humana. Trabajo para AMS en el programa Promotores de Desarrollo desde hace 4 años y medio. Desde ese momento he venido trabajando con los muchachos. He podido ver el cambio y progreso que han tenido muchos de ellos. Nosotros les preparamos en diversos temas sociales y posteriormente ellos realizan una labor social. Este programa nació como iniciativa de una estudiante, la cual conoció de muchos casos de jóvenes que no podían continuar sus estudios por carecer de recursos económicos. El programa ha venido teniendo auge entre los jóvenes y adolescentes de la ciudad de Diriamba, los cuales se han venido beneficiando. Hay muchos que han sido graduados de la universidad, otros en carreras técnicas, y actualmente contamos con un grupo de 24 jóvenes entre estudiantes de carreras técnicas, secundaria y universidad. Actualmente los jóvenes están organizando diversas actividades con la finalidad de conseguir recursos económicos y poderle dar continuidad a este programa, del cual se han beneficiado muchos jóvenes. Para esto ellos han considerado la importancia de que muchos jóvenes más como ellos puedan seguirse beneficiando y llegar a ser grandes profesionales para nuestro país.